Buenas tardes, chicos. ¿Me escucha, verdad? Sí. Buenas tardes con todos. A ver, mucho gusto. Yo soy la doctora Catherine Sánchez. Creo que ya nos conocemos algunos. Y los que no, pues mucho gusto. Yo trabajo en el Hospital Neoplásica. Soy pediatra, por supuesto. Soy la coordinadora del área de pediatría. Vamos a tratar de organizar un poquito la dinámica de la clase. La idea es que podamos tener tiempos cortos y óptimos para que no sea tedioso tampoco. Yo sé que pediatría es un bloque grande, por eso tenemos cinco bloques también en los que nos hemos dividido, así que yo creo que la idea es un poco manejar esto para que no sea mucha información y para que tengamos espacios también de poder tener un momento de respiro. Por lo que hemos considerado, ya hemos pasado a la parte en la que ustedes han hecho el pretest. En el primer bloque lo vamos a avanzar aproximadamente hasta las 5:40. Dependiendo cómo avancemos, quizás podemos dar bloques de 1 hora, pausas chiquitas, 1 hora, pausas chiquitas, pero vamos a ver qué tal, a qué parte llegamos, porque tampoco es la idea cortarlo. ¿Sí? Y lo otro es que a partir de las 5:40 a las 5:45 ya tendríamos el break si lo tomamos de esta manera. Continuamos con el bloque de la clase y yo prefiero mantener el chat abierto junto con ustedes y también en lo que vamos a hacer de streaming, ¿no? Para que podamos beneficiarnos todos de la información que tengamos en esta clase. Bien, ya me presenté. Nos vamos a ver durante 5 clases, así que la idea es que podamos tener una interacción bastante óptima. Les sugiero que tengamos integrada la forma del conocimiento para que las preguntas que se generen tengan que ver ya con la diapositiva y la información ya formulada y dada, para que no se repita dentro de lo que tengamos que volver a abordar, sino más bien que podamos ampliar la información. ¿Sí? No se olviden que la información que nosotros les damos también, y aplica para todos los bloques, es que nosotros vamos a dar la información básica, la que ustedes necesitan, la que van a poder utilizar para poder dar un adecuado examen, pero también para que ustedes puedan tener conceptos claros y conceptos importantes sobre lo que en mi bloque pertenece a pediatría. Ustedes saben que definitivamente si lo vemos desde el punto de vista estadístico, pues pediatría es un bloque importante. Miren la cantidad de preguntas que se han registrado, es un bloque bastante relevante. De hecho, si lo vemos aquí, no es nada despreciable ni la cantidad ni el porcentaje de preguntas que vienen. Y como siempre, nosotros lo vemos y lo organizamos de manera estructural, son estos los temas gruesos, que son los que ven aquí, que básicamente se refieren a la evaluación de crecimiento y desarrollo y a todo lo que tiene que ver con diarrea aguda y deshidratación, que son dos temas, pero casi siempre lo vemos involucrado dentro del mismo. Un gran tema que también se ve y lo vamos a desagregar muchísimo también en la teoría son la parte de exantemáticas. De ahí en adelante vienen bloques un poco más pequeños, si lo podemos considerar así con respecto a las preguntas, pero también no dejan de ser relevantes, sobre todo si nos referimos a esta parte de neumo en la práctica diaria que ustedes van a tener. Pediatras o no pediatras, todos van a ver un niño con gripe, todos van a ver un niño con otitis, se los aseguro. Entonces esa parte también es importante que la tengamos y la recabamos de manera tal que pues nos sirva también y nos sea útil la información que vamos a llevarnos de este curso, ¿sí? Bien. En la primera parte, ya agregado en bloques, lo que vamos a ver es poricultura, ¿sí? Y en poricultura está involucrada la parte de lactancia materna, control del niño sano, crecimiento y desarrollo. Ahora vamos a desagregar un poco porque los conceptos no son iguales. A veces me han preguntado eso. Desarrollo puberal. Vamos a ver aquí también la parte de nutrición en pediatría y la parte de las vacunas. Probablemente hoy nos quedemos en la mitad de esto y lo vamos a seguir desagregando en el transcurso de las clases, les repito, para que no sea, no sea abrumado el conocimiento. Muy bien, empecemos. Cuando arrancamos con lactancia materna,
De hecho, es importante que ustedes conozcan que definitivamente la lactancia materna es la primera alimentación de todo ser humano en general, evidentemente de aquellos que optan por ello. Y tiene muchísima relevancia, sobre todo para el inicio de esta parte en la que van a hacer, digamos, la formación de todo el sistema nervioso central del niño, la formación de toda la nutrición del niño y también del tránsito y gastrointestinal en general, ¿no? Ahora hay conceptos mucho más modernos, se habla de microbioma, intestinal y esto también tiene que ver con la lactancia materna. Entonces, es un tema importante, es un tema rico en información, pero también es un tema que tiene algunos tips importantes para nosotros dentro de la formación académica, sobre todo para poder brindar digamos, las respuestas más concisas sin dudarlas, sin pensarla, porque ese es el objetivo. Cuando nosotros hablamos de las etapas de la leche materna, que digamos que es lo más relevante de esta parte inicial cuando hablamos de la leche materna, son tres etapas. Tenemos el calostro, tenemos la leche de transición y tenemos la leche madura. Esa es la forma en la que se producen calostro, leche de transición y leche madura. Estas tres formaciones, y así lo hemos separado, y así se separa también de manera secuencial, es por la calidad y por el tipo de proteínas, de carbohidratos, de vitaminas que se generan en cada una de estas etapas. Número uno, por ejemplo, nosotros tenemos episodios que se llaman lactogénesis. La primera y segunda, o sea, lactogénesis 1 y 2, suceden aproximadamente en la parte del calostro. ¿Por qué? Porque como leen aquí, pregunta de examen, el calostro se produce los primeros 5 días, ¿ok? La leche que se produce durante los primeros 5 días se llama calostro. Y eso ocurre evidentemente, durante la lactogénesis 1 y la lactogénesis 2. ¿Por qué? Porque como pueden leer aquí, en la lactogénesis 1, que ocurre desde el segundo trimestre del embarazo hasta 2 a 3 días postparto, se produce el calostro y evidentemente estamos hablando, digamos, de 3 días, ¿ok? En la segunda parte, que es la lactogénesis 2, que le llaman comúnmente la subida de la leche, también se habla de que se produce aproximadamente 72 horas postparto. ¿Quiere decir entonces que estas dos fases se pueden superponer? Sí, estas dos fases se pueden superponer. Pero lo importante y lo relevante aquí es el contenido del calostro, que de hecho ya se está mencionando aquí, como lo pueden ver, y lo vamos a repetir aquí. El calostro entonces que se produce en los primeros 5 días en los que la mamá empieza a amamantar al bebé, tiene un contenido de proteínas, miren, prácticamente del 100%. El calostro es pura proteína, ¿ok? Y no se angustien cuando tengan a alguien y les pregunten, porque eso también pasa, ustedes son médicos, nos preguntan a todos, doctora, no me sale leche. Miren, puede que le salga 2 mililitros día el primer día, 20 mililitros, hasta 500 mililitros día. Recién se va a ir formando la producción de leche y es normal. Es lo que el bebé necesita en ese primer, segundo y tercer día, ¿ok? Al quinto día, ojo, no todas, pero sí hay un buen porcentaje que llega a tener los 500 mililitros día. Por lo tanto, es normal la producción de leche de la mamá. No tiene que producir como una vaca lechera. No es así el ser humano, ¿ok? Es normal, entonces no se deben de angustiar. El calostro también tiene un contenido bastante importante que es estos dos componentes, la inmunoglobulina A y la lactoferrina. No se olviden que la inmunoglobulina A, además de tener función de defensa en general, como inmunoglobulina, por supuesto, también tiene una función de protección de epitelios, ¿ok? Entonces, la inmunoglobulina A permite que tenga una adecuada formación, sobre todo el epitelio de la mucosa gastrointestinal, en esa etapa de la lactancia materna. Les decía que justamente se habla mucho ahora también de que
el microbioma generado o beneficiado por la inmunoglobulina A que se genera en los primeros días de la lactancia materna, valga decir, en la formación del calostro, tiene mucho que ver con que no se genere el cólico del lactante, el famoso cólico del lactante, ¿no? Entonces, este es uno de los responsables. Y la lactoferrina, que también es importante, tiene un efecto, este sí, casi total y puramente antiinfeccioso. ¿Cuál es su objetivo? Eliminar todo agente bacteriano que no tenga, que no sea, digamos, parte de la microbiota, ¿ok? Quiere decir, en buen cristiano, que va a eliminar toda bacteria patógena, porque como se imaginarán, también el tránsito gastrointestinal, o también el tracto gastrointestinal, perdón, tiene componentes bacterianos que son normales en el intestino, ¿correcto? Entonces, se ha encontrado muchísima actividad sobre E. coli, probablemente es lo que han leído, sí, es cierto, pero en general la lactoferrina tiene actividad sobre muchísimas bacterias patógenas, ¿ok? Por lo tanto, si lo queremos extrapolar a algo ya patológico, podríamos decir que la lactoferrina es parte de toda la fisiopatología de los niños que tienen un factor protectivo de recibir lactancia materna para no producir la enterocolitis, por ejemplo. ¿Sí? Es parte de la fisiopatología. Ojo, parte, no es completa. Seguimos avanzando en los días, ya estamos desde el día 5 hasta el día 15. A esa leche ya no se le llama calostro, a esa leche se le llama la leche de transición. Y corresponde, de paso, si estamos hablando en los periodos de lactogénesis, estamos hablando de que estamos ya en la parte de la lactogénesis 3. Como pueden leer aquí, ya esto sucede 10 días posparto, que evidentemente está aquí dentro del rango del posterior a 5 días, que es calostro, y menor en los 15 días, que es donde se produce la famosa leche de transición. Si calostro es a proteínas, leche de transición es a calorías, ¿ok? Evidentemente va a tener menos contenido proteico, no significa que no lo va a tener, lo tiene, pero definitivamente es menor el contenido proteico, pero es alto el contenido calórico. ¿Por qué? Porque se producen muchas grasas en esta parte de la formación de la leche, principalmente lactosa, ¿sí? Evidentemente hay menos proteínas, pero les repito, calostro es a proteínas, como leche de transición es a kilocalorías o a grasas, si lo quieren relacionar de esa manera. Como pueden ver, el volumen también aumenta de 400 a 600 mililitros día. Esto ya es constante. Desde el día 5 hasta el día 15 se produce esa cantidad y es por eso también que el recién nacido empieza a lactar a ese ritmo y empieza a tener también una succión adecuada a ese ritmo y con ese volumen de leche. Seguimos avanzando. Cuando ya pasaron esos 15 días de los que hablaba aquí, entonces ahora nos corresponde la leche madura, que se produce, como leen aquí, después de los 15 días de que la mamá empieza a dar de lactar. Entonces, calostro, proteínas. Leche de transición, calorías o grasas. La leche madura se caracteriza principalmente porque tiene la mayor cantidad de hierro absorbible, ¿ok? Esa es la característica de la leche madura. Doctora Iris también que tiene muchos ácidos grasos. Sí, acá se forman los famosísimos DHA, EPA, ARA, que se producen en las fórmulas, ¿no? Tratando de equiparar. Pero no es tanta la relevancia como sí de la producción de hierro. Ahora vamos a ver cuadros que, por ejemplo, los vamos a poder comparar con la leche de vaca, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no necesariamente se va a ver reflejado numéricamente que realmente hay mayor producción de hierro en la leche materna. Sin embargo, el hierro de la leche humana, llamémosle así, es mucho mejor absorbible, evidentemente tiene mucho mejor valor proteico para el ser humano, por supuesto, que el que produce la leche de vaca. ¿Ok? Lo vamos a ver en un cuadro. Como les decía, también se forman, ¿no? Los ácidos grasos a partir de este momento. Por eso es tan importante incentivar a la mamá
a que en esta primera parte no fracase, ¿no? O sea, no se detenga. Porque si ustedes se dan cuenta, lo llenaron al niño de proteínas, lo llenaron un poquito de grasitas, pero se frustraron. No llega, no lleno mi pecho, el bebé no le puedo dar leche, no consiguen continuar la lactancia y paran. Y empieza aquí casi siempre el inicio de las fórmulas. Entonces, ¿qué pasa? No se va a formar esta parte donde ven los ácidos grasos, ¿no? No se va a formar esta parte donde el hierro absorbible se forma de manera óptima. Por lo tanto, el niño va a tener no peor, ¿no? Pero un desarrollo neurocognitivo que no quisiéramos, ¿no? Que nos gustaría que hubiese sido más óptimo gracias a los ácidos grasos. Y no digo que las fórmulas no lo tengan, pero definitivamente la formulación de la leche materna tiene todo esto mucho más óptimo y mejor absorbible que lo que se genera de manera artificial, ¿sí? Entonces ese es definitivamente el plus. Soy pediatra, no lo puedo hacer de otra manera, pero sí tengan en cuenta que la leche madura tiene definitivamente como punto clave la formación de que es un hierro que se puede absorber, ¿sí? En más del 50%. ¿Qué significa esto? Que de toda la producción del hierro, más de la mitad sí se puede absorber en el intestino y se absorbe de manera adecuada. Como pueden ver también el volumen ya es muchísimo más, ¿no? Es de 750 a 120, a 1200, perdón, mililitros día. Quiere decir que ya ese bebito por lo menos lacta 1 litro al día, ¿no? Aprox. Bien. La leche materna, entonces, como ya les mencioné, definitivamente es sumamente importante. No se olviden, previene las infecciones a través de la lactoferrina, correcto, y a través de inmunoglobulinas también, ¿ok? Pero sí, principalmente a través de la lactoferrina. Favorece el desarrollo cognitivo a través de ácidos grasos, correcto, porque son los que favorecen las conexiones neuronales, no se olviden. Y acuérdense de las propagandas de las leches, porque ahí es donde aparecen finalmente, donde el momento en el que les dieron relevancia. Eso también es súper importante y se presenta en la leche materna, pero acuérdense que es la última parte de la leche materna. Esta parte también a veces viene en los exámenes, que es lo de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. A ver, vamos a hablar de esto un poquitito. Sí, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses es lo que asegura una lactancia adecuada en el lactante. Sí. Sin embargo, a veces la pregunta que se nos formula es, número uno, ¿hasta cuánto van a dar de lactar? Y número dos, a veces vienen preguntas, claro, involucradas sobre esto, en la que nos dicen o nos preguntan, valga la redundancia, si acaso el retrasar la lactancia materna favorece o no favorece la anemia, ¿no? También he visto ese tipo de preguntas en la revisión que hacemos. Entonces, aquí hay dos conceptos. La lactancia materna exclusiva tiene que ser sí o sí hasta los 6 meses. Eso está autorizado, indicado y reforzado por la OPS y por la OMS. La lactancia materna puede darse incluso hasta los 2 años de edad sin ninguna restricción, ¿ok? O sea, nadie les va a decir, es malo darle lactar a tu hijo después de los 6 meses, después del año. Falso. Eso no es real. Sin embargo, ahí entra la parte en la que quienes hacen esto son las organizaciones que tienen países, digamos, bastante más desarrollados que los nuestros. Entonces yo les digo a ustedes, y ustedes también deben de tener familia, hermanitos, primitos, vecinitos. ¿Qué pasa cuando el niño lacta, se llena, le recibe la comida a mamá, papá? Ya no le recibe la comida a mamá, papá. ¿Y qué le empiezan a dar? ¿Le van a dar alimentos mucho más ricos en hierro, en vitaminas, en minerales? No, le van a dar más agua. Entonces, es ahí donde a veces nosotros sí lo recomendamos, me incluyo, en que sí es recomendable continuar la lactancia si lo desea la madre hasta el año, sinceramente yo no recomiendo por encima del año o año 6 meses, pero no, eso no debe retrasar la alimentación complementaria óptima. ¿Ok? Entonces, no hay error en decir que puede dejarse de lactar hasta los 2 años. Sin embargo, evidentemente la calidad calórica de la leche, la calidad proteica de la leche y la calidad también de beneficio para el niño de la leche disminuye mucho y básicamente se convierte en hidratación. ¿Ok? Otra cosa que nos preguntan también, como les digo ahí metidas en las preguntas, es sobre si esto favorece o retrasa la formación de anemia. Si yo le doy prioridad
a prolongar la lactancia materna exclusiva, ojo, porque siempre utilizan esa palabra en las preguntas, exclusiva, por encima de los 6 meses y no le doy alimentación complementaria, eso es lo que está mal. Y sí favorece el desarrollo de anemia. Pero si no les colocan esta palabra de exclusiva o si no les dicen que se están refiriendo puntualmente al hecho de que definitivamente no están dejando entender ni a entrever, porque hay que leer la pregunta, ¿no? Cuando nos hacen ese tipo de preguntas. No están dejando entrever que se está refiriendo únicamente a la lactancia materna exclusiva, pues no tendría por qué, o sea, darle de lactar al niño, que es lo que muchas veces me preguntan cuando resolvemos ese tipo de preguntas, es darle de lactar al niño le causa anemia, doctora, no. Darle de lactar al niño no le causa anemia. Lo que le causa anemia es que nosotros usemos la lactancia materna como único alimento hasta por encima de los 6 meses. Eso es lo que está mal. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos de las ventajas y las desventajas. Y también de una parte súper importante para nosotros, que son las contraindicaciones, porque eso es lo que les encanta preguntar. Si hablamos sobre las ventajas, definitivamente son millones, ¿no? Acá he traído algunas, he rescatado algunas. Ustedes saben perfectamente que cuando el bebé lacta, envían señales evidentemente neuroendocrinas que permiten dos cosas a nivel de la madre, ¿no? En general. Número uno, se utiliza como método anticonceptivo, el famoso MELA. Y número dos, genera la producción de leche, ¿verdad? La lactancia del bebé genera más producción de leche, por lo tanto se activa la prolactina y entonces se incrementa la producción. Así que si le quieren sumar, hasta económico es, ¿no? Porque las fórmulas son carísimas. Entonces, eso favorece muchísimo a la mamá. Otra cosa que le favorece muchísimo a la mujer es la prevención del cáncer, ¿no? Al punto de que se han hecho este tipo de afiches. Más lactancia, menos cáncer. Y sí, en efecto, ¿no? Se ha documentado en muchísimos artículos que definitivamente las personas o las mujeres que han dado de lactar tienen menos índice de poder producir este tipo de patologías. Sí, es real. Evidentemente es por la carga hormonal que se genera en ese momento. Ahora hablemos del bebé, del otro lado. ¿Hay ventajas para el bebé? Por supuesto. Como les decía, tenemos ventajas de prevención de infecciones. Entonces, asumamos que no estamos usando esta prevención de infecciones. Entonces, ¿qué va a tener el bebé? Lógicamente, infecciones. Listo. Entonces, se ha documentado muchísimo las infecciones respiratorias. Hay muchísimos estudios al respecto. ¿Por qué? Porque sobre todo se ha estudiado bronquiolitis, ¿no? Y se dice que los niños que han recibido lactancia materna exclusiva durante al menos 6 meses tienen menos producción de bronquiolitis durante ese tiempo, obviamente, durante el tiempo de lactancia, comparado a los niños que reciben fórmula. También está documentado. Y también en los recién nacidos, ¿no? Este es el neonato. Seguramente lo van a ver con Ángel. También la lactancia materna o el inicio pronto de la leche materna, porque ojo, no necesariamente es la lactancia, sino las madres se extraen, ¿no? Sobre todo cuando son muy prematuritos. Pero la leche materna favorece o previene, o digamos es un factor protector para la enterocolitis, ¿no? La famosa NIC. Entonces es un factor también para el neonato en ese sentido. Entonces hay factores de beneficio para la mamá, factores de beneficio para el bebé. Listo. Contraindicaciones, doctora. Pregunta de examen. Las contraindicaciones, ojo, es importante conocer que sean contraindicaciones absolutas, que sean contraindicaciones relativas, ¿sí? Una contraindicación absoluta es la que les traje aquí. La galactosemia es una contraindicación absoluta, ¿ok? La contraindicación absoluta implica que si la mamá le da de lactar al bebé, definitivamente el bebé tiene una condición muy grave y podría generarle incluso la muerte, ¿sí? Podría ser tan crítico como es. No se olviden que en la galactosemia, la lactosa, que es uno de los azúcares más importantes en este sentido, se va a dividir, ¿correcto? En glucosa y galactosa. Lo normal es que esta enzima, que está afectada de diversas maneras, porque hay 3 tipos, pero está afectada cuando hay galactosemia, no existe, no está o está afectada, como les menciono. Entonces, esta enzima que permitía dividir la glucosa y la galactosa
y poder utilizarlas ambas como fuente de energía, no permite esta división y hace que la galactosa se quede en cantidades muy altas en el organismo del niño. Y la galactosa tiene alta afinidad por las células hepáticas, por las células, por las neuronas, por las células cerebrales, y evidentemente hacen depósitos que generan algún problema o déficit al niño bastante marcado y obviamente pues incluso podrían tener episodios muy aparatosos que los lleven a la emergencia. Por eso que es una contraindicación absoluta. ¿Qué leche toman estos niños? Soya. No tienen otra opción. ¿Ok? Otra contraindicación son los quimioterápicos. ¿Ok? Los quimioterápicos son una contraindicación absoluta para la lactancia materna, ¿sí? Casi nunca vienen en los exámenes. Siempre la parte oncológica está un poco omitida, pero esa es también una contraindicación absoluta. Por si acaso, no es contraindicación, porque también viene, lo he visto, no es una contraindicación el virus de hepatitis C ni el virus de hepatitis B. ¿Ok? El virus de hepatitis B no, porque es un, digamos, nosotros vacunamos a todos los niños y a todas las gestantes, ¿sí? De hecho, ustedes saben que la primera vacuna del recién nacido no solo es la BCG, sino también es la VHB. Entonces, no hay evidencia de que se tenga que suspender la lactancia por ello. Y la VHC no tiene gran pasaje por la lactancia materna, entonces en realidad no es un indicador de contraindicación. Preguntas que han venido. Varicela. ¿Le dan o no le dan de lactar? Eso también es una pregunta que ha venido. Mastitis, ¿le dan o no le dan de lactar? ¿Es una contraindicación o no? Recuerden que para que, por ejemplo, la varicela sea una contraindicación, pues tendría que estar la mamá con las lesiones, ¿verdad? Y si está con las lesiones allí, se extrae. ¿Contraindicada la lactancia? Sí, contraindicada la lactancia, pero se puede extraer por si acaso, ¿sí? Para su práctica. Les decía que también decías, si la mastitis es una contraindicación, no. Deberían extraerse, pero no sé si alguna vez alguien ha visto a una persona con mastitis, es bastante doloroso. Entonces, no es una contraindicación, pero tampoco la mamá está obligada a extraerse para poder darle al bebé, ¿ok? Pero no es una contraindicación. Y hay fármacos que sí son contraindicaciones absolutas, como la amiodarona, por ejemplo. Lo vamos a colocar. Esa sí es una contraindicación absoluta también para la lactancia materna. Tampoco lo he visto en las preguntas, pero esas sí son contraindicaciones para la lactancia materna. Doctora, ¿y el VIH, el HTLV y esas cosas que también siempre preguntan, son contraindicación o no? Miren, hay quórums anuales que duran muchísimo tiempo, las discusiones, y se sigue manteniendo lo que me parece que está en una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y es que en países desarrollados, si la mamá es VIH positiva, pues no debe dar de lactar y se debería dar fórmula. Pero en países que no son desarrollados o que los papás o las mamás, en todo caso la familia, no tiene la posibilidad de adquirir fórmula, pues sí se le puede dar de lactar al bebé y evidentemente se monitoriza a la mamá y al bebé si acaso requieran tratamiento antirretroviral. ¿Ok? De paso que si la mamá es seropositiva, pues probablemente aquí ya dio a luz y ya contagió al bebé, ¿no? Entonces, y si no lo ha hecho, entonces nosotros sí pedimos o solicitamos que en la medida de lo posible no se debe lactar. Por lo tanto, el VIH en nuestro país, en nuestro medio, es una contraindicación relativa. Aplica igual para HTLV, aquí no es muy frecuente, pero sí aplica igual. Ojo, relativa porque somos un país que todavía no está considerado como un país desarrollado, ¿no? Sin embargo, si lo vemos y lo evaluamos como pregunta, entonces siempre tengamos en nuestro esquema, la contraindicación absoluta es galactosemia, ¿ok? Si no hay galactosemia y lo único que hay es VIH, márquenlo, porque evidentemente prevalece a cualquiera de las otras cosas que les estoy mencionando. Pero si hay galactosemia, galactosemia es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo?